Espero se encuentren bien. Mi nombre es Janet y hablaremos sobre la audiencia constitucional. La audiencia deriva del latín audientia, grupo de personas que escuchan. Constitucionalidad, del latín constitutio, establecer, colocar, organizar y construir. En la antigua Roma se define como las disposiciones legales que reglamentan algo de manera conjunta y completa. Se le conoce como audiencia de constitución porque en ella las partes aportan los elementos necesarios para que el juzgador proporcione una sentencia proporcionalmente constitucional. Es el acto procesal utilizado en el amparo indirecto, donde se ofrecen, admiten y desahogan pruebas, formulan alegatos por las partes y el Ministerio Público, donde se da una sentencia relativa. Tiene 3 principios. El principio de continuidad es donde se reciben las pruebas, los alegatos, el pedimento del agente del Ministerio Público y se dicta la resolución. Es la actuación de actos en diversos momentos y se integra en una sola unidad de facilidad para ejercerlo. El principio de unidad se reconoce en el artículo 155 en el primer párrafo de la Ley de Amparo, donde se obliga a celebrar la audiencia en un acto procesal y formular el dictado de la resolución. Y el principio de concentración es la exigencia de las cuestiones incidentales que surgen dentro del juicio. Se resuelve para la sentencia definitiva con el objetivo que finalice el acto. Este acto deberá concluir en una audiencia, pero si no llegase a hacerlo, se valida una justificación en el artículo 107, fracción 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que se busca una continuidad. Consta de 3 periodos o 3 etapas. Es el desarrollo de la audiencia, artículo 155 de la Ley de Amparo. Una vez iniciada la audiencia, se recibirán las pruebas, los alegatos por escrito y el pedimento del Ministerio Público. Después se dictará el fallo correspondiente. Habrá ocasiones que los alegatos serán verbales, como se explica en el artículo 22 constitucional. La audiencia constitucional consta de 3 etapas, la probatoria, de alegatos y la de sentencia. Etapa probatoria. Se fundamenta en el artículo 151 de la Ley de Amparo, con relación al artículo 103 constitucional. Las pruebas deben coincidir con los hechos planteados y las normas jurídicas aplicables, ya que la demanda y el informe se justifican ante el juez de amparo. Existen excepciones y puede ser por la existencia de una norma con ordenamiento legal extranjero, cuando el derecho consiste en la jurisprudencia de los tribunales, ya que recae en quien afirma o invoca. La relatividad de las pruebas en el amparo. Las pruebas se clasifican en directas e indirectas, históricas y críticas. En el amparo, las pruebas admitidas son las de testimonio, las periciales, documentales, de inspección ocular y presuncial. La etapa de alegatos se fundamenta en el artículo 155 de la Ley de Amparo, que los alegatos son las exposiciones orales o escritas de los argumentos de las partes, donde se fundamenta sus pretensiones una vez agotada la etapa probatoria. Como se explica en el artículo 22 constitucional,
Si hay actos que ponen en peligro la vida, la libertad, deportaciones o desentierro de personas, entre otros, será de forma verbal. Etapa de sentencia. La sentencia es el dictamen o parecer que uno tiene o sigue como declaración del juicio y resolución del juez. Este acto procesal es emitido por una autoridad competente que sigue el estudio y análisis de la situación, buscando una resolución adecuada. Existen 3 tipos de sentencias. Estimatorias, las cuales se consideran procedentes los actos de violación mencionados en la demanda y procede con la protección, artículo 80 de la Ley de Amparo. Las sentencias desestimatorias se dictan cuando se considera que no son comprobables los actos reclamados que se plantearon en la demanda y no hay protección. Sentencias de sobreseimiento. Es el fin del amparo sin las consideraciones de constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, señalado en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo. Las audiencias constitucionales pueden interrumpirse o diferirse, pues siempre se brinda una notificación al quejoso que dé informe justificado de la celebración de la misma y tendrá un plazo de por lo menos 8 días. Si no, se suspenderá o diferirá, según la solicitud del quejoso o tercer interesado. En los acuerdos dictados en la audiencia constitucional, se puede proceder en contra con el recurso de revisión que se intente en contra de la sentencia definitiva que ha sido desfavorable y se podrá alegar las violaciones cometidas durante la audiencia constitucional, la cual se plasma en el artículo 81, fracción 1, inciso E de la Ley de Amparo. Gracias.